Adolfo Román Calleros. Buenos días, Elsa. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vemos que o se están levantando tarde el día de hoy los madrugadores, o no era por ti, Fernanda. O ya se fueron de vacaciones. O ya se nos fueron de vacaciones algunos, ¿no? Pero aquí estamos los puntuales y los interesados, ¿no? Entonces, bien. Pues antes de dar inicio, quisiera, como se les comunicó a todos ustedes, murió el hermano de nuestro compañero José Holguín, el señor René Holguín Navarro, murió en la ciudad de Tijuana, y pues por esa razón nuestro compañero no va a estar el día de hoy con nosotros, pero afortunadamente se le envió a nombre de todo el grupo un correo dándole nuestro pésame, ¿no? Voy a pedir a todos que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio. Señor secretario, empezamos. También voy a dar la palabra a nuestro tesorero. Sí, cómo no, gracias, muy buenos días a todos. Pues me gustaría más bien si llega más compañeros para que fuera a mitad, por favor. Bueno, entonces pues vamos a dar inicio al protocolo. Nada más sí les pediría a los compañeros ser lo más breves y concretos en sus preguntas. Igualmente a nuestro invitado también ser un poquito más concretos en las respuestas, porque pues, no queremos dejar a nuestros miembros de los medios de comunicación que al final harán una entrevista. Entonces, adelante, compañero, vamos a iniciar el protocolo. Bien, buenos días. Adelante, ingeniero Javier Romo, con el protocolo de comportamiento de la sesión. Buenos días. Protocolo de la sesión. Con el propósito de tener un adecuado desarrollo de nuestra sesión y por respeto a nuestros invitados, les agradeceremos poner sus teléfonos en modo silencioso, abstenerse de conversaciones o actitudes que distraigan o perturben la atención de los presentes, dirigirse cortés y adecuadamente a los invitados, ser breves y concretos en sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Con la lectura de filosofía, el ingeniero Pablo Casillas. Buenos días. Somos un grupo de ciudadanos mexicanos que amamos entrañablemente a nuestra patria y buscamos el mejoramiento de nuestros compatriotas y la convivencia universal. Participamos activamente en el desarrollo comunitario y en el mejoramiento social, como fundamento de nuestra independencia y progreso. Sostenemos que la persona es la base de la familia, de la sociedad y de la nación, y que ante esa premisa debe ser un individuo que viva bajo los principios de la decencia y el respeto mutuo, que sea una persona con carácter, amplio criterio y consciente de sus deberes y derechos, en busca permanente de su superación intelectual, moral y económica, que respete a su familia y forme a sus hijos con los más altos propósitos para lograr el mejoramiento común, que participe con los demás madrugadores en el beneficio general de la sociedad en que se desenvuelve, que a través de su participación activa en los programas de trabajo mejore su acervo cultural y sea analítico positivamente en los actos del grupo, y que con esos principios cultive una amistad con sus compañeros que haga que la participación común se cimente en el aprecio, en la comprensión y logre la unidad que dará fuerza a los propósitos comunes. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Con la lectura de los principios, el licenciado Luis Alberto Yamamoto. Sí, claro, gracias. Buenos días. Declaración de principios del Grupo Madrugadores.
Queremos un país libre en donde el gobierno actúe hasta donde sea necesario y la ciudadanía hasta donde le sea posible. Queremos una entidad que se distinga en el país por ser la mejor, la más unida y la más progresista. Queremos una ciudad sana y alegre en que se mantenga constante el orgullo de radicar en ella. Queremos una ciudadanía solidaria, participativa y responsable de sus actos. Queremos funcionarios públicos honestos, dignos y cumplidos. Queremos formar un grupo de hombres y mujeres que sean íntegros, auténticos y que, partiendo de la amistad, sean conscientes de la responsabilidad que tienen con su país, su Estado y su familia, que cumplan con sus obligaciones y que tengan la capacidad y el valor de exigir que se respeten sus derechos. Queremos que a ese grupo de personas se nos llame maduradores. Muchas gracias. Voy a pedirle a todos, por favor, ponernos de pie. Vamos a entonar nuestro canto. Afinen gargantas. Somos madrugadores y queremos motivar a crear nueva conciencia en nuestra comunidad. Rescatemos los valores que estamos dejando atrás y luchemos todos juntos por Dios, patria. Les recuerdo, compañeros, que esta es nuestra última sesión antes del receso de vacaciones. A los compañeros de los medios también, pues a partir del próximo lunes ya estaremos de vacaciones. Regresamos el día 4 de septiembre, así que nuevamente les esperamos aquí con nosotros. Ya, compañero tesorero, ya que... Bien, adelante, sí, como no. Pues buenos días a todos. Comentarles que estamos ya en este cierre, pues como ya escucharon, nos vamos de vacaciones y regresamos hasta septiembre. La situación en el aspecto financiero es, como ustedes lo vieron ya en el reporte que les envié, andamos en números rojos. Afortunadamente es mínima esa diferencia, sin embargo, a las personas que están en deuda se les envió ya directamente la relación y la tengo aquí por si alguien quiere consultarlo. En esta relación sí hay todavía varias personas que están con adeudos atrasados. La mayoría de ellos no vinieron. Esto implica en que incluso el día de hoy, para el pago de este desayuno, pues vamos a estar deficitados. En reunión que tuvimos dentro de la convocatoria que se hizo para el análisis y el que se hizo hace 8 días, vimos que en caso de que la regularización no se dé, vamos a tener que solicitar se pague el mes de julio completo. Estamos tratando de que no sea así. Ahorita lo vamos a dejar en los términos que lo habíamos acordado, que sea la mitad. Solamente que por los que están con adeudo no se regularicen, nos veríamos en la necesidad de pedir su apoyo. Esperamos que no sea así, se va a seguir insistiendo en este tiempo para que estas gentes se regularicen. Y por lo demás, pues que tengan felices vacaciones. Gracias, Jorge. Después de esa vez. Bien, pues adelante, señor secretario. Ay, Dios mío. Muchas gracias, ingeniero, por sus deseos y nuevamente también nosotros le deseamos lo mejor. Bien, continuamos con nuestra orden del día. Damos la bienvenida al doctor Jesús Adolfo Román Calleros, ingeniero agrónomo. En esta mañana nos va a hablar sobre agua, salud y medio ambiente en la ciudad y el valle. Dispone usted de 20-25 minutos, ¿verdad? Posteriormente habrá una serie de preguntas de los socios moderadores.
y la prensa. Vamos a pedirle al profesor Manuel Ruelas de lectura del currículum. Bueno, buenos días. Currículum vitae del doctor Jesús Adolfo Román Calleros. Realiza estudios de primaria, secundaria, preparatoria y profesional en Mexicali, Baja California. Egresa en 1975 como ingeniero agrónomo especialista en riego y drenaje por la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas de la UABC. En 1980 obtiene el grado de maestro en ciencias en el área de hidrología subterránea, rama de hidrociencias por el Colegio de Posgrado de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Estado de México. Obtiene el grado de doctor en ciencias agropecuarias con enfoque en la administración de recursos hidráulicos por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California. Obtiene premio a mérito académico por haber obtenido las más altas calificaciones en su generación. Se ha desempeñado como jefe del área de ciencias y tecnología del distrito de riego 014 de Río Colorado, subjefe del distrito de riego en el departamento de ingeniería, los departamentos de ingeniería de riego y dirección general del Banco de Crédito Rural, delegado estatal de Baja California Norte y Sonora, el fideicomiso para obras de infraestructura rural, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, director regional en el Colegio de la Frontera Norte, director adjunto para asuntos externos en el Colegio de la Frontera Norte, coordinador general del programa universitario Agua para toda la vida, profesor e investigador con definitividad en el cuerpo académico del agua y el suelo, líder de investigación y cofundador del grupo académico de agua y Instituto de Ciencias Agrícolas de la UABC, profesor titular de cursos de Economía y Economía Política Internacional en Centro de Estudios Técnicos Superiores CETIS, asesor internacional en materia de uso de agua en la Universidad Estatal de Michigan, asesor en materia de funcionarios públicos, recibe premio al primer lugar de productividad otorgado por Coparmex en Mexicali, Baja California, 2005. Ha escrito varios libros y más de 150 artículos nacionales e internacionales relacionados con el uso y manejo del agua en la frontera México-Estados Unidos. Director de proyecto CONACYT sobre revestimiento Canal Todo Americano. Director sobre impactos ambientales por geotérmica de Cerro Prieto, Valle de Mexicali. Director de proyecto Plan Rector Diagnóstico del Desarrollo Económico de Mexicali, solicitado por el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Agropecuario de Baja California. Profesor titular de Ingeniería de Riego, Principios y Técnicas de Riego, Hidráulica, Hidrología, Relación Agua-Suelo, Planta Atmosférica, Promulgación y Evaluación de Proyectos, Economía Agrícola, Comunicación Oral y Escrita, Formulación y Evaluación de Proyectos y Mercados Agropecuarios, entre otras muchas tareas. Muchas gracias, profesor. Bien, adelante. Bien, pues quiero agradecerles al Grupo Madrugadores la invitación que me hicieron y que finalmente estoy aquí con ustedes. Me siento muy complacido de estar con ustedes y para mí es
es un honor estar con gente preocupada por lo que le ocurre a nuestro estado de Baja California, que a través de sus sesiones y a través de sus invitados analizan las diferentes problemáticas que se tienen aquí en la entidad, y que mucho de ello tiene como fin el tratar que se resuelvan esas problemáticas. Por ello, yo les agradezco a ustedes que hagan esta labor que es tan meritoria. Cuando me invitaron en esta ocasión para hablar, me dijeron que podíamos hablar del agua. Quiero decirles que el agua ha sido mi pasión durante toda mi vida. En el mes de junio cumplí 42 años de haber egresado de la universidad como ingeniero agrónomo, y desde 4 años antes yo ya estaba trabajando en el agua cuando estaba de estudiante, y me metí a trabajar en recursos hidráulicos para ver esa problemática. Y en esa problemática nace cuando uno de mis maestros me dijo, y yo le preguntaba, oiga, aquí hay tanta tierra, ¿por qué no se siembra toda? Es que no hay agua suficiente. Y a mí me llama mucho la atención que ahorita el gobierno diga que hay mucha agua y que podemos tener empresas que pueden hacer cerveza. Y yo digo, oye, pues si a mí hace 40 y tantos años me dijeron que no había agua, ¿por qué ahora sí hay tanta agua? No lo entiendo. Y a través de diferentes libros, a través de diferentes estudios, me he dado cuenta de que en realidad no hemos entendido el proceso de desarrollo de nuestra comunidad. El primer aviso que se tuvo fue en abril de 1972, cuando en el acta 240 de la SILA, el gobierno de México le pide, el gobierno del estado le pide al gobierno federal le pueda gestionar la entrega de agua por la ciudad de Tijuana en base al agua que tenía el tratado, que tenemos del tratado. Y desde entonces, el 14 de agosto de 1972, se hace la primera entrega de agua en la ciudad de Tijuana. Pero ese era un aviso en el que la ciudad de Tijuana estaba declarando 400,000 habitantes. Y no le hicimos caso, no le hicieron caso. Y hoy, a muchos años de distancia, estamos viendo que seguimos mal, que seguimos peor. Si hacemos un análisis de cuánta agua se entregaba a las ciudades en 1944, cuando se firma el tratado el 3 de febrero, vemos que eran 47,000 habitantes los que recibían agua en la zona urbana. Hoy son más de 4 millones los que reciben el agua del río Colorado, es decir, son 87 veces más que en 1944, y no hicimos caso. En abril de 1974, el secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rubirosa Aguade, viene al Valle de Mexicali, en el poblado de Benito Juárez, a hacer un anuncio muy importante, que como se había resuelto el problema de la salinidad del río Colorado y finalmente se había firmado el acta 242 el 30 de agosto del 73, se quedaba el agua que estaban en los pozos de la Mesa Arenosa de San Luis, que el presidente Echeverría había ordenado perforar más de 150 pozos con tal de resolver el problema de la salinidad del agua del río Colorado. Durante casi 13 años el gobierno de Estados Unidos hizo caso omiso a las peticiones y a los reclamos de México ante Estados Unidos, y el presidente construye esos pozos. Los norteamericanos no nos creían, finalmente se dieron cuenta de que había una gran afectación en el área de Yuma, que opera totalmente con pozos profundos en la mesa de Yuma, y el nivel estático se baja considerablemente, y finalmente le dicen a México, detente, vamos a arreglar el problema de la salinidad y ahí para. Y como límite te vamos a poner 160,000 acres pies, que es equivalente a 197 millones de metros cúbicos al año. Entonces, por eso es que se quedó esa cantidad de agua. Y esa cantidad de agua el gobierno federal dice, bueno, pues ya no se la vamos a entregar a la agricultura, vamos repartiéndosela a las ciudades. Y las ciudades se les asigna a Mexicali 82, a Tijuana 80, a Ensenada 9, a Tecate 3.5 y a San Luis, Río Colorado 23, para hacer un total de 197 millones. Esto se establece como algo insólito, porque en ninguna parte
se tiene la situación del Valle de Mexicali, que en base al tratado disponemos de agua permanente durante todos los 365 días del año. Es el único lugar, bueno, Tula Hidalgo lo tiene, pero son aguas negras del Distrito Federal y esos son muy diferentes. Ahí ese distrito de riego, que es el 02 en Tula Hidalgo, crece permanentemente porque crece cada vez más la cantidad de agua de desecho que se le entrega a Tula, pero aquí el agua es diferente. Aquí nos entregan 1.850 millones, que son los que se acordaron en el tratado, de los cuales nada más nos entregan de Río Colorado 1.677, la diferencia 173 son aguas recicladas, aguas de drenaje urbano, aguas pestilentes, aguas contaminadas que nos entregan por el área de San Luis, y son 173 millones. Y no le hicimos caso, y no hemos dicho nada. Y la SILA ha permanecido sin decir nada durante todos estos años. Situaciones como estas son las que me hacen pensar que el problema del agua es mucho más grave de lo que estamos viendo. Y no estamos hablando nada más de 7.5 millones de metros cúbicos anuales que se le entregarían a una cervecería para hacer cerveza. No, representa, si ustedes dividen aquí en Mexicali, que somos el municipio que recibe más agua proporcionalmente por habitante, son 350 litros por día por habitante al año. Pero si eso lo dividimos entre 7.5 millones de metros cúbicos que consumiría la cervecería, alcanzarían 30.000 habitantes. Es decir, a 30.000 habitantes le quitaríamos el agua por hacer cerveza. Una cerveza que ni siquiera se va a quedar aquí, una cerveza que ni siquiera se va a elaborar con las materias primas de aquí. Estamos viendo nada más por vender lo que tenemos en base a espejitos, en base a lo que me asombra. Amanece la noticia hoy día de que la cervecería hizo una entrega a una escuela de Mexicali en donde le estaba entregando pelotas de voleibol y redes de voleibol. ¿Cómo me recuerda el hecho de la Comisión Federal de Electricidad, cuando a todos esa gente que para callarla les entrega refrigeraciones, les entrega parquecitos, les entrega banquetitas? En fin, no tenemos conciencia. ¿Qué pasa? Hay un desorden muy grande en todo esto. El agua, si hacemos los recuentos del agua, estamos recibiendo 1.677 por la presa Morelos, por la derivadora Morelos, no es presa. Los 173 por el canal Sánchez Mejorada, los casi 1.000 millones que se extraen de los pozos, unos pozos que cada vez están más contaminados por ese desorden tan terrible que hay. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Es increíble ver cómo una ciudad de Tijuana que tiene 3 presas, es increíble. Cómo las presas, en hidrología a mí me enseñaron que cuando se hace una presa es porque hay mucha agua y hay que detenerla y hay que controlarla, pero allá no hay agua. Entonces esas presas se hicieron por el agua del río Colorado que se bombea para allá, para garantizar el abasto de agua en la ciudad de Tijuana. No estoy en contra de eso, pero sí en contra de que esa agua de dónde sale. Cada vez los agricultores del Valle de Mexicali reciben menos cantidad de agua. Entonces es un desorden. Que los agricultores son ineficientes, sí son ineficientes, porque les falta dinero. ¿Saben cómo se puede manejar el agua bien? Revistiendo canales, pero se necesita dinero. ¿Saben cómo se puede manejar el riego bien? Nivelando tierras, pero requiere dinero, requiere compuertas, requiere capacitación, requiere orden. En meses anteriores, ustedes fueron testigos, igual que nosotros, que una propuesta de ley de agua se abroga, se elimina. No tiene sentido, no tenía sentido esa ley, pero lo que pasa es que yo lo interpreto eso, o lo quiero interpretar eso como una desesperación de la gente por tener un orden, porque no hay orden en el uso del agua. ¿Cómo puede un gobierno estatal hacer uso de un agua que es federal? ¿Cómo puede cambiar el uso del agua urbano a convertirlo a industrial? Y eso sin que lo diga nadie, sin que lo comente nadie. Una cervecería muy poderosa que, al igual que otras organizaciones que están aquí en la región, hay una fundación El Toro, por ejemplo. Una fundación El Toro es una organización norteamericana que ha venido a sembrar tierras aquí
y tiene las mejores tierras del Valle de Mexicali, usando agua del Valle de Mexicali. Aquí en Valle Imperial cancelaron cientos de hectáreas porque eran regadas con alfalfa, y esa alfalfa era producida para venderse a Japón y a Corea, y lo consideraron ellos una amenaza para ellos en su agua, y por eso fueron canceladas. Entonces nosotros estamos subsidiando esas exportaciones de esa Fundación El Toro, que también pone fundación para hacer fiestecitas, parquecitos, regalitos, espejitos. Ya no estamos para eso, no debe ser eso. Es un desorden total en donde la autoridad no es autoridad. Discúlpenme, de veras, a mí me llama mucho la atención. Esta mañana cuando salía de casa me decía mi esposa: no les digas nada feo, se van a enojar. Le digo: pero Victoria, ¿qué le digo? No puede ser. Necesitamos orden en esto, señores. Un orden que se vea que las cosas se están haciendo bien, que queremos hacerlas bien. Entonces, bajo esa perspectiva, yo les dejo sobre la mesa esas situaciones en donde estas condiciones del agua se reflejan en salud, se reflejan en ambiente en donde estamos viendo basureros por todos lados. Durante 17 años abordé el tema de la geotérmica. Dicen: ¿qué pasó? ¿Te vendiste? Porque ya no te dice nada. No me vendí. Lo que ocurre es que el director nacional de la Comisión Federal de Electricidad, el hoy presidente del PRI, prometió que iba a resolver esta situación, lo cual ha sido una mentira. ¿Contamina la geotérmica? Sí, contamina, y gravemente, y en muchos sentidos. En muchos sentidos contamina. Opera 200 pozos que no son regulados por la Comisión Nacional del Agua. No hay un permiso que establezca la explotación que fácilmente supera los 250 millones de metros cúbicos cada año, y nadie le dice nada. Nadie lo regula. Algún jefe de distrito quiso poner orden en eso, lo cambiaron. El siguiente jefe de distrito lo cambiaron. En fin, ¿a qué jugamos? Comisión Federal ya no es Comisión Federal. La contaminación está ahí, hay muchos enfermos, hay mucha asma en el Valle de Mexicali, hay muchas enfermedades del sistema respiratorio. En fin, hay muchas condiciones anómalas y que no estamos haciendo nada por falta de orden, por falta de autoridad. Eso a mí me duele. Yo como mexicalense me duele que eso le pase a mi tierra, y me uno a su propósito, a su objetivo como madrugadores, de velar por los intereses y bienestar de nuestra tierra. Yo siento que si dejamos hacer caso omiso de las señales, por ejemplo, cualquiera que ustedes vivan en Mexicali, donde quiera hay lugares en donde huele terriblemente ácido sulfúrico. ¿Saben qué significa eso? Significa que allí hay un colapso del sistema de drenaje, que el drenaje está detenido ahí y se está generando una descomposición de materia orgánica. Esas son señales que nos está dando y no les hacemos caso. Y hay señales por donde quieran, por toda la ciudad, y no les hacemos caso. Hay basureros por todos lados. Yo todos los días viajo a mi trabajo en el Valle de Mexicali, en Ejido Nuevo León, y todos los días veo humaderas por todos lados. Humaderas. Están quemando basura, están quemando llantas, están quemando tren, cantidad de cosas. ¿Quién hace? Nadie hace nada. No pasa nada. Las quemaderas con los residuos de las cosechas del cultivo de invierno, básicamente el trigo. ¿Quién hace nada? Tenemos aquí 5 grandes engordas de ganado, de gente muy poderosa, que generan cientos de toneladas. Yo creo que pasa las 1.000 toneladas diarias de estiércol que se generan todos los días. Orín y estiércol.
cada vez estamos viendo caminos y tiraderos de estiércol por donde quiera. Es un problema terrible. ¿Quién hace algo? Nadie. Son señales que vemos, que la riqueza, que chikungunya, que la amiba de vida libre, ¿quién hace algo? Me comentaba su coordinador que tuvieron como invitada a la directora, la secretaria de Medio Ambiente. No vi las declaraciones de ella. Espero que hayan sido las más adecuadas, pero yo le quisiera pedir que se pusiera orden en ese sentido, porque hay un gran desorden, Tenemos un desarrollo, si bien es incipiente del desarrollo industrial, Mexicali realmente todavía no es industrial, son maquiladores, la maquiladora no es industrial. La industria es la transformación de la materia prima en un producto terminado. Aquí ensamblamos, aquí pegamos partes, no somos industria. Y por eso, pero hay zonas bien definidas en donde hay parques industriales. Yo recomendaría que esos parques industriales tuvieran su propio centro de recolección de desechos sólidos y líquidos, y que ellos le dieran tratamiento a eso y no lo mezclaran con el resto de la ciudad, porque eso implica un gran problema para nosotros. Tenemos una planta de tratamiento de aguas en las Arenitas que pues es una lástima, ¿no? Fue diseñada para 580 litros por segundo, ahorita rebasa los 1000 litros por segundo. Después de que ocurre eso, la planta no sirve para nada. El agua entra y sale y es lo mismo. Situaciones como esa hacen que Mexicali sea un lugar con un alto potencial contaminante. Tenemos muchos signos terribles de lo que ocurre. La planta geotérmica es algo que no debe olvidarse. Yo por mi parte le dediqué 17 años de mi vida a eso. No me doy por vencido. Los propios agricultores llegaron a un arreglo con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues allá ellos, pero pues hay más agricultores, hay más tierras. Actualmente el hundimiento de cerca de 20,000 hectáreas en el Valle de Mexicali que se han hundido debido a la sobreexplotación de esos pozos geotérmicos, en donde ya son más de 2 metros hundidos toda esa zona. Hay zonas que rebasan los 4 metros de profundidad de hundimiento. El canal Reforma está hundido, lo mismo que le pasó al Nuevo Delta, le está ocurriendo al canal Reforma, que es el que surte el acueducto que va a Tijuana. En fin, les pudiera contar cantidad de cosas que les está ocurriendo. La siderúrgica del ejido Guanajuato, el basurero municipal que todos los días se está incendiando en busca de metal y de vidrio para reciclarlo. No hay orden ni siquiera en nuestro depósito de basura, por un acuerdo de un funcionario aquí del municipio, un municipio golpeado, un municipio dolido, un municipio agredido. En fin, el panorama que les doy no es bueno, lo lamento mucho, no es bueno, pero sí quisiera que ustedes fueran parte de este instrumento que requiere nuestra comunidad para poder resolver la gravedad de problemas que tenemos aquí en Mexicali. La totalidad de los poblados del Valle de Mexicali no tienen drenaje sanitario. Tenemos más de 2,000 kilómetros de drenes que están sucios, asolvados, atorados. En días pasados escuchaba una señora que se quejaba de que el dren que pasa por atrás de su casa estaba lleno de agua. Es porque no funciona, no circula el agua, está tapado, no está limpio, no hay orden en eso. Le echan la culpa a la Conagua le echa la culpa al municipio, el municipio le echa la culpa a la SRL, el SRL dice que el módulo, en fin, lo de toda la vida. Y eso, por eso, qué bueno, yo me jubilo el próximo año 2018 y pues como
que hay que Diosito los bendiga y yo hice ya mi tarea. Mis nietos no me van a poder reclamar nada que su abuelo no hizo nada por Mexicali. Y ya los dejo para si tienen alguna pregunta. Todo. Muchas gracias. Iniciamos con los profesores, ¿no? Adelante. Hemos escuchado un panorama de lo que es el agua y la cantidad. Pero ¿y la calidad? Cada vez va peor. Esa es la otra de las grandes cosas. Yo creo que este es un llamado a la conciencia, a la responsabilidad, pero sobre todo al compromiso social que todos debemos manifestar en las acciones que realizamos para las futuras generaciones. Me llama la atención que, por ejemplo, DuPont, la fábrica en Estados Unidos, tiene contaminado el río Ohio y en más de 5 estados tuvo que indemnizar individualmente a 78.600 gentes con cánceres de todos tipos. Me llama la atención que el año pasado Jerry Brown, por el apoyo económico que le dieron para la campaña, aceptó que los productores de petróleo estén los residuos enterrándolos a 1.500 metros, contaminando el manto freático de allá, que no sé qué tanta incidencia pueda tener con lo nuestro, pero al fin y al cabo estamos viendo que en la próxima década 2 de cada 3 personas no tendrán agua o no tendremos agua. Pero todo eso no nos ha preocupado. Claro que este panorama nos llama la atención porque algo debemos hacer. Por eso hablé del llamado a la conciencia, a la responsabilidad y al compromiso. Qué importante sería que pudiera monitorearse, además de la calidad del agua, diariamente. Todos sabemos que podemos dejar de comer a tu mes, podemos dejar de tomar agua tal vez 15 días, pero tampoco podemos dejar de respirar más minutos, y todo está entrelazado a la calidad de vida que los ciudadanos podemos tener. Ojalá que escuchemos a los que saben y a los que estudian para que podamos juntos dirimir las acciones para poder cuidar nuestro futuro. Adelante, ingeniero Pablo Casillas. Dale. Escuchen a los oradores, así como lo escucho a ustedes, cuando han venido a platicar de ese tema. El panorama que usted nos plantea ahorita es sombrío, completamente, ¿no? Y también muchos hablan de que va a ser lo de la cervecería, pues un éxito rotundo, un levantamiento del progreso en el municipio de Mexicali. Puras cosas buenas, pues, cuando vienen esos personajes, ¿no? O cuando vienen algún empleado del gobierno a hablar de eso, cuando nos habla el secretario de SINUE, cuando nos hablan de esas cosas, de que es un levantamiento para el municipio, un levantamiento para Baja California. Pero no hablan exactamente de la falta de agua a futuro o inmediatamente. Muchos se quejan, así como ahorita lo entendí como una queja de usted, porque dice, ¿y qué podemos hacer? La corrupción está desde hace muchos presidentes y muchos gobiernos aquí en Mexicali y continúa. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer exactamente? ¿Qué podemos hacer físicamente? ¿Qué podemos hacer para evitar tener problemas mañana, pasado, por la falta de agua, como lo estamos teniendo y van a seguir surgiendo esas situaciones? Gracias. Gracias, Pablo.
Una de las recomendaciones que he insistido ya durante mucho tiempo, que sería parte de la solución a esta situación, es la creación de un comité, de un consejo ciudadano del agua. Que no le dejemos a la autoridad el manejo del agua. Que sí participe, pero que no tome las decisiones que nos están afectando. Yo no entiendo cómo se atreven a decir que va a ser un gran impacto o un gran éxito. Bueno, a lo mejor va a ser un gran éxito para los dueños de la cervecería, definitivamente. Si va a ser algo tan importante, ¿por qué no lo hicieron aquí en Caléxico? Tienen más agua que nosotros. Son norteamericanos. ¿Por qué no lo hicieron? Aquí van a llegar, ¿qué nos van a ofrecer? 700 empleos. El agua de 30,000 mexicalenses o el agua de 72,000 tijuanenses, que es la que equivale de acuerdo a la dotación que tienen los de Tijuana. Son situaciones realmente incomprensibles en que se está yendo la gente por el espejito, por el dinero, por la avaricia del negocio que van a hacer en este momento algunas personas. Entonces no podemos nosotros como mexicalenses vender nuestra agua del futuro. No podemos, no debemos hacerlo. Tenemos una situación en que no entendemos qué le hace pensar a la autoridad sin decir el cargo. ¿Qué le hace pensar a la autoridad que puede hacer y deshacer con el agua como antes se hizo? ¿Quién le preguntó a nadie que se instalara aquí Coca-Cola, por ejemplo? Que Coca-Cola, entre paréntesis, consume mucha más agua que la cervecería. Y nadie le dijo nada. Nadie dijimos nada. Esto que nos está por ocurrir con esta cervecería, que si nos fuéramos a los términos legales, no ocurrirá, porque es agua federal. Es agua federal. No puedes cambiar el uso del agua federal. El agua federal es agua para entrega de la Conagua a las ciudades y a la agricultura, bajo una concesión. Y aquí no existe nada de eso. No podemos entregar esa agua a esa gente. En días pasados me daba la vuelta por la zona de donde está esa instalación ahí en el Chorojo, y el canal que está vecino, el canal lateral de la Conagua, del módulo 18, que entrega agua a esa zona, iba repleto de agua y con un sistema de bombeo ya para llenar pipas y pipas y pipas y pipas para la cervecería. O sea, pues, ¿de qué estamos hablando? Al estar hablando ahí con el presidente del módulo del Diego 18, el señor Melesio Cano, pues está encantado. Está vendiendo el agua como nunca. Dice, nunca antes estuvo el módulo tan bien como estamos ahora. Y vamos a estar más en el futuro. Ya que le revistan el canalito en su lateral. En fin, son ese tipo de situaciones que son incomprensibles. No puede ser. Bien, Roberto Soto. Qué bueno que viniste, mi estimado doctor. El miércoles pasado, una reunión de madrugadores, analizamos y evaluamos tu presencia y el impacto de tus declaraciones. Y créeme que a todos nos agradó tu presencia. ¿Verdad? Ayer La Voz de la Frontera publicó también en su columna que ibas a estar aquí. También ibas a hablar sobre un tema tan polémico como es el uso del agua y aspectos económicos. ¿Verdad? Y creo que las expectativas han sido bien confirmadas. Al igual que tú, aquí madrugadores, no venimos aquí a hacer una alfombra roja para nada.
somos una comisión de aplausos. Qué bueno que estás hablando con ese sentimiento académico y profesional propio de los mexicanos. Qué bueno que viniste a expresar esas verdades que te hemos escuchado en otros foros, ¿verdad? Y decirte que, pues que también coincidimos contigo. Estamos muy molestos por la situación ecológica que nos has planteado. Y como te dijo el coordinador, es cierto, hace unos días vino la secretaria de Medio Ambiente aquí en Baja California y se le dijo de la contaminación tan grave que hay en Cerro Prieto, que hay en La Rosita, que hay en la geotérmica, que hay en el Valle Imperial y aquí en Mexicali en el valle con la quema de los pastizales. Y que desgraciadamente por nivel de mar, pues aquí se queda estancado todo. Y que está produciendo mucho cáncer. Aquí un compañero que hoy no vino por la cuestión de su hermano René, nos habló de que a él le causaba alergias esta contaminación. Y aquí varios coincidimos, pues que algo se tiene que hacer. Qué bueno que ya se te pidió una respuesta donde yo no quiero ya seguir atendiendo, pero qué bueno que aquí en Madrugadores, de veras, nos estamos haciendo un foro de opinión crítica sobre estos problemas, porque esa es la esencia de Madrugadores. Qué bueno que el coordinador y la mesa directiva te invitaron, ¿verdad? Necesitamos aquí una opinión crítica para que los amigos de la prensa se la lleven y la publiquen con la honestidad intelectual que les caracteriza. Queremos ¿por qué? Porque queremos y esta es la esencia de Madrugadores, queremos una sociedad bien informada, para que el día de mañana no venga gente a manipular, sobre todo la gente del poder. Aquí nosotros como en el Príncipe guardamos una sana distancia frente al poder, por eso se debe la asistencia de Madrugadores, como dice ahí, desde 1980. Y también nos preocupa un tema que no tocaste, pero sí a nivel internacional, y se dijo a la secretaria, la posición norteamericana de la Casa Blanca de salirse del Foro de París, del acuerdo también que nunca se cumplió de los acuerdos de Kioto. Y que todo esto nos viene a pegar no solamente a Baja California, sino a todo el mundo. Ojalá para otro día nos hables de eso, porque la preocupación por el medio ambiente, por lo que respiramos, pues no es una preocupación actual, sino también nos preocupa porque nuestros hijos y nietos también van a respirar esto. Ya en concreto te quiero decir, pues que algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer para solucionar estos problemas, porque Madrugadores y la sociedad no pueden quedar apáticos, ¿sabes? Y yo te pido tu opinión al respecto sobre esa situación. Quiero comentarles, hay desde luego muchísimas cosas que habré de omitir de manera prácticamente voluntaria por el tiempo tan escaso que tenemos para este problema tan grande, tan complejo. En el año 2003, los agricultores del Valle de Mexicali recibieron una noticia en donde la recomendación del comité hidráulico era de que se les iba a reducir 15 litros en su dotación. Ellos tienen una dotación de 132 litros por ley. 132 litros segundo por hectárea. Pero se les iba a reducir 15 litros porque no había agua suficiente. 2003. Ese mismo año, la Comisión Nacional del Agua toma el acuerdo de que el acuífero del Valle de San Luis se iba a dividir y se iba a separar del Valle de Mexicali para tener su propio acuífero. El acuífero del Valle de Mexicali está en veda desde 1974. Está en veda, es decir, no se puede perforar nada más, no se puede sacar más agua, más que 700 millones de metros cúbicos que en aquel entonces se tomó el acuerdo. Hoy son más de 1.000 millones los que se extraen. Y había 725 pozos en aquel entonces. Hoy son más de 800 pozos los que están perforados. Y tenemos un acuífero que ya es un acuífero de San Luis y un acuífero de Baja California, del Valle de Mexicali. Lo cual es una mentira, es un propio acuífero, es la misma agua.
con la situación de que al fundarse, al establecerse un nuevo acuífero, ya se le quita lo de la veda y puedes perforar. Y agricultores de San Luis aprovecharon esa situación y se pusieron a perforar, cometiendo un gravísimo error. Están pegados al golpe. Eso eventualmente va a producir intrusión salina, entrada de agua de mar al Valle de Mexicali, lo cual tenemos que evitar. Las decisiones fueron tomadas en el Distrito Federal, como muchas de las cosas que se hacen, pero es una impotencia que tenemos ante esas decisiones que nos hace pensar qué más se puede hacer. O como lo que ocurrió con el canal Todo Americano, cuando había un acta 242 en el punto número 6 en que prohibía a uno y otro lado perforar 8 kilómetros arriba y 8 kilómetros abajo de la línea fronteriza. Cuando durante 14 años trabajé el tema, desde el foro académico de la universidad, en donde la universidad, bendita sea, me dio la oportunidad de trabajar ese tema, me encontré con que funcionarios mexicanos del gobierno de Baja California habían violado ese acuerdo y por eso los norteamericanos procedieron a hacer su revestimiento y nosotros no pudimos decir nada. La mesa de Andrade, que prohibía cualquier perforación, ahorita son casi 2.000 hectáreas las que se están explotando allí de manera corporativa. Y nadie dijo nada. Y todavía están los que están allí. Los que están allí todavía están en el gobierno. Están en el Senado, están en partes muy importantes que seguramente es su defensa. Y no pudimos decir nada. ¿Qué más vamos a esperar para no poder decir nada o tomar la decisión de crear un consejo ciudadano de vigilancia del agua, de vigilancia del ambiente, de vigilancia de la salud? Que hay un cabildo ahí en el municipio, que hay un congreso en el estado. Ha quedado muda la respuesta de esos cuerpos colegiados. Y por eso tenemos la ciudadanía que actuar de una manera responsable, respetuosa, con elementos, con el sustento legal, el sustento jurídico, el sustento científico de que están ocurriendo las cosas y que no podemos permitir que sigan sucediendo. No podemos permitirlo. Ahorita se ha olvidado el tema de Cozón. Sigue, punto. Está la ampliación de la siderúrgica, que no es más que un reciclamiento de chatarra norteamericana que nos vienen a tirar aquí, y sus desechos por cientos de toneladas están colocadas aquí en el Valle de Mexicali, a un lado de la siderúrgica. En fin, señores, de veras yo lamento que su desayuno no esté tan bien aderezado con esto, pero es la realidad. Bien, adelante, Félix Cabañas. Sí, ingeniero, pues primero un gusto que esté con nosotros y la verdad los temas que se tratan son temas bastante importantes para lo que es el Estado y el país, ¿no? Primero decirle que puede ver la presentación, al igual que la de usted, en nuestra página de internet. Se graba cada semana y eso nos permite que podamos tener una base de lo que se dijo en el evento de cada uno de los resultados. Primero, dos puntos. Uno, el proceso que plantean los funcionarios es que se echan la pelota unos a otros. La funcionaria dice, eso no es mi actividad, es del área federal. Y el área federal siempre es la que lleva a cabo actos de centralismo, los cuales limitan cualquier actividad propia que los ciudadanos de cualquier estado del país quieren hacer contra cualquier cosa que se hace desde el centro. Eso ha sido siempre. Y otra pregunta es si existe un desperdicio de agua por la agricultura aquí en el valle. Esas serían dos preguntas básicamente. Muy bien, muy bien. De hecho, ese desorden se ha dado de toda la vida. De toda la vida. Ha sido tradicional ese desorden. La agricultura
sí tiene problemas, es innegable. No alcanzamos ni siquiera el 50% de eficiencia en el uso del agua. Pero mucho de esa culpa se tiene porque la propia Conagua nunca exigió que el agua se mida. El agua no se mide. A mí me parece inconcebible que le digan al agricultor: mira, tú, Juan Pérez, te voy a cobrar 130 litros por segundo porque durante... ¿Cuándo lo mediste? Si no lo mides, ¿cómo me vas a cobrar algo que ni siquiera sabes? Pero más grave aún, en la derivadora Morelos, la SILA solo monitorea el agua de lunes a viernes. ¿Por qué? No, Roberto, no puede ser. No. Miren, yo tengo híjole, lo que ocurre es esto, miren, yo dudo mucho de la cantidad de agua que nos están entregando aquí como parte del tratado. Durante años y años nos han reclamado aquí a los de Baja California. ¿Por qué ustedes? Si a Nevada le damos 300 millones de metros cúbicos al año, a ustedes les dan 1850. ¿Por qué Nevada vale menos que México? Y nos han reclamado eso. Ahora, ustedes son bien ineficientes. La tiran. Hemos hecho recorridos por su Valle de Mexicali. Los caminos están inundados. Los drenes están llenos de agua. Entonces, tenemos que tomar todas esas providencias y ser nosotros nuestros propios jueces para poder resolver el problema de los drenes, de los caminos, de los canales, de las compuertas, de cómo medir el agua, de decirle, ¿sabes qué, Juan Pérez? Estos son 100 litros por segundo, pero son 100 litros por segundo, no como las gasolineras que... Bueno, en fin, otro punto. Si no medimos, no sabemos cuánta agua hay. No podemos medirlo. Y por tanto, yo estimo que alcancemos un 50% de uso de eficiencia en el manejo del agua. En Valle Imperial tienen 67% en gravedad, o sea, agua rodada. Cada vez tenemos más que hacer uso de tecnología, de riego por aspersión, de riego por goteo, de parcelas bien niveladas, de canales bien revestidos, con compuertas en cada melga. No es caro, pero ahí es donde hago el llamado a los municipios. Todos los municipios de Baja California que reciban agua de aquí del distrito de riego, móchense, porque aparte tienen derecho a 197 millones, de los cuales ya son cerca de 280 los que se les entrega. Son más de 100 millones de más que se les están entregando. Y son 197 de la Mesa Arenosa de San Luis, y a ellos se los entregan aquí en la Planta Cero, aquí en la Colonia Progreso, sin pagar todo lo que es el transporte desde San Luis hasta acá, por el bombeo de los pozos de San Luis, que ni siquiera están funcionando los 67 pozos, porque más de la mitad están destruidos, colapsados, caídos, descompuestos, o no sirven. Y entonces, ¿de dónde están saliendo los 197 millones? Entonces, son situaciones que nos hacen pensar que están pasando cosas muy malas y que no hay orden. Por eso yo le concedo el derecho a algunos diputados del Congreso que insisten en una ley del agua aquí en Baja California. Yo en cierta manera no estoy muy de acuerdo en que sea una ley, porque esa ley solamente sería para el manejo del agua urbana, no la ley agrícola, porque la agrícola es federal, y entonces habría no hay un entendimiento en eso. Hay una controversia, de hecho es jurídica la controversia. Y no podría el gobierno del estado poner una ley de agua que no tiene para eso. Lo que sí yo considero es que debe hacerse
o un reglamento o un Consejo Supremo de Vigilancia del Agua, integrado por la sociedad. Cada municipio de Baja California tiene problemas totalmente diferentes, por tanto la ley no podría ser igual para todos. Tendría que tener cada municipio su propia ley de usos urbanos y municipales. Pero si nos vamos con Ensenada, que los pobres desde 1974 que tienen derecho a 9 millones anuales de agua del río Colorado, que nunca se les han entregado, yo le diría, oye, mínimo, si yo fuera presidente municipal de Ensenada, yo le diría, ¿sabes qué? Comisión Estatal del Agua, me debes tantos millones de tantos años y págamelo, porque esos 9 millones que son míos, tú los vendiste. Entonces, de perdida dame una cantidad anual para poder hacer yo un ahorrito y poder hacer el acueducto que se requiere, desde el acueducto ahí en el Hongo, para que llegue hasta Ensenada, porque Ensenada está verdaderamente en una situación crítica. En 2015 hacía yo un pronóstico de que el 2020 sería el 2020, estamos a 3 años, 2 y medio, que iba a ser terrible. Ensenada ya lo es. Ensenada tiene gravísimos problemas de agua, y todo por falta de orden. No hay orden, no hay alguien que se haga responsable de lo que está ocurriendo en Ensenada. ¿Usted no potabilizado? Se estableció ahí una entrega de agua en un conducto a flujo inverso. Es una modalidad hidráulica que incluso no les entrega la cantidad de agua y solamente fue para detenerlos un poquito. La verdad es que a Ensenada le faltan muchas cosas. Le falta aprovechar íntegramente la planta de tratamiento de aguas negras del Naranjo, que entrega más de 550, un acueducto. Se le roba Tijuana. Son situaciones que uno dice, ¿cómo es posible que suceda? Y sucede. Entonces, señores, pues es una situación grave, pero yo les digo, tal vez lo más peligroso que veo es la amenaza de la posición norteamericana respecto al agua del río Colorado, que ellos ya no quieren entregarnos agua del río Colorado. De hecho, nos cambiaron el tratado y no dijimos nada. El tratado lo cambiaron y la gente no se dio cuenta. La SILA firma el acta 319, en donde originalmente el tratado dice: a México se le entregarán 1.850.234.000 metros cúbicos anuales. Se establecerán 2 puntos de entrega, el lindero norte y el lindero sur. El lindero norte se van a entregar 1.672.934.000 metros cúbicos. En el canal Sánchez Mejorada se van a entregar 173 millones de metros cúbicos cada año. Se establecerán puntos de entrega para allá y se hace y dice: se van a entregar bajo 3 condiciones. Condición normal, 1850, cuando exista disponibilidad de agua plena. 1850. Se entregarán 2.096 millones cuando haya excedentes. Y se reducirá en la misma proporción que se reduzca a los usuarios norteamericanos cuando existe una sequía extraordinaria o un grave daño en la infraestructura hidráulica en el sistema del río Colorado. Ninguna de esas 3 ha pasado. Porque de los 1850 del río Colorado nos entregan 1677. De los excedentes de 2096, pues acuérdense, los que tenemos más de 50 años aquí, nos acordamos de los excedentes aquí de Mexicali, que fueron 107,000 millones de metros cúbicos, que nos inundaron todo el valle de Mexicali. Tuvimos que tumbar la carretera a San Felipe para dar el paso a que se llenara la laguna salada. Y estuvimos durante casi 7 años con excedentes incontrolables. Y esos 2.096 millones pues no se cumplieron. La sequía dice que una sequía extraordinaria dentro de la cuenca del río Colorado. California está fuera de la cuenca del río Colorado. No tenía por qué afectarnos a nosotros. ¿Serio daño en la infraestructura? No hubo serio daño. Entonces, yo considero un gran peligro lo que
está ocurriendo y no lo estamos viendo, porque aparte nuestras autoridades de la SILA están siendo comparsas de los norteamericanos. Entonces, tenemos que hacer algo, que nos escuche la gente, que nos escuche la autoridad, pero la autoridad solamente escucha cuando habla el pueblo, así como lo hicieron con la ley del agua. Entonces, tiene que hacerse así y que estos problemas con los compañeros de la prensa, ustedes manéjenlo, no todos los días, pero no abandonen los temas, insistan en los puntos estos que están ocurriendo, que no sea nota de un día, que sea la nota del análisis crítico, propositivo de la prensa, de los periodistas, de ustedes, y que nosotros por nuestra parte sigamos trabajando en ese minuto, ¿no? En ese mismo sentido. Híjole, en fin. Ingeniero Jorge García. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar nada más quisiera preguntarle al arquitecto ¿cuáles las fechas en que pasa todo el programa para que se le dé difusión? Porque muchos no sabemos e incluso pues hacerlo de alguna manera más público. Normalmente es de 1 a 2 días después del día que se hace la grabación. Ajá. Hay una transmisión simultánea que estuvimos haciendo ahorita, pero ya lo que es todo así con lo que es la participación, con lo que es rueda de prensa, Ajá. como en unos 2 días aproximadamente, porque hay que editar. ¿A qué hora y en qué canal? Es en es en la página del Grupo Madrugadores y de ahí se comparten las demás redes. Pero en la televisora no... No es para televisora, es para redes sociales. Nada más. Y los domingos sí había una repetición dentro de una televisora. ¿No? Quedan los videos completamente en la página y los puede checar hasta los de enero, noviembre. Ok, gracias. Bien, pues entrando ya en materia, doctor, realmente todo lo que nos expone, estamos en una situación crítica total. Así es. Quizá ahorita a tiros y jaleos estamos saliendo, pero para ya las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, pues van a tener ya una serie de limitaciones y complicaciones en el desarrollo de su vida con todo esto. Entonces, ese consejo que de alguna manera usted sugiere, ¿cómo se podría integrar, dado que requiere financiamientos, requiere una serie de gente entregada y dedicada a todo este proceso? ¿Cómo se podría, sin la participación del gobierno? Porque si se le pide subsidio al gobierno, automáticamente se vuelve juez y parte. Entonces, ¿cómo se podría integrar ese consejo? No sé, convocando cámaras, ¿cuál sería su opinión en ese sentido? Porque realmente en todos los aspectos pues ya sale sobrando preguntar, en todos estamos mal. Una propuesta que yo haría a todos ustedes en ese sentido es que fuera a través de los grupos sociales, gente como ustedes, gente organizada como ustedes, organizaciones no gubernamentales en donde se establezca una convocatoria para poder elegir a quiénes serían los ciudadanos idóneos para poder integrar este comité ciudadano, en donde se establezca como premisa el conocimiento de la problemática, gente que conozca de veras. Ahí a mí me da mucha tristeza cuando veo que hubo nombramientos de tal o tal puesto y están sus antecedentes profesionales están totalmente alejados de lo que van a hacer, porque son amigos, porque son compadres, porque son, en fin, eso debe abandonarse, debe de buscarse a las personas más idóneas para poder integrar este comité ciudadano con una honradez, con una probidad de solvencia moral total para formar parte de este grupo. Un grupo que yo sugeriría que fuera por cada municipio, que cada municipio atienda sus problemas. Propondría también la creación de un padrón
en donde identificáramos a todas aquellas empresas que el volumen de agua que consumen y establecer seguimientos especiales a esos. Nuevas empresas que vengan, que establezcan su cantidad de agua que van a consumir o que tienen proyectada consumir. Vamos ordenando, vamos haciendo ordenadamente esto. Vamos poniendo orden en el valle, en los módulos de riego, en las secciones de riego. Vigilar los canales. Todos los módulos saben cuáles son, de sus canales que ellos usan, en cuáles tienen mayores pérdidas de infiltración, cuáles se le están fallando, cuáles tienen rotas alguna losa, que se le esté perdiendo agua. En fin, situaciones como estas en donde sepamos de los consumidores quién está consumiendo más y por qué. Algo debe estar ocurriendo. Ese padrón es necesario, que sea claro, de acceso para toda la gente. Tenemos que poner en cintura a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Hay que revisar cómo están haciendo las cosas, dónde se están poniendo nuevos asentamientos, una regulación muy concreta, muy precisa de los nuevos asentamientos, en donde van a estar, de dónde van a tener el agua, cómo le van a hacer para el manejo de sus desechos, de sus aguas residuales. Poner las zonas modulares que les decía para las industrias. Las zonas industriales deben de tener un módulo específicamente para ellos, donde se reciban esas aguas y ellos se hagan responsables, no con cargo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos del tratamiento de esa agua, y que entreguen agua tratada ya al sistema. Hay algunas empresas aquí en Mexicali, como parte de su proceso de tratamiento de agua, entregan agua que la tiran a la coladera de primerísima calidad, pero la ley lo prohíbe, entonces no la puedes meter al sistema. Pero vamos analizando todas esas situaciones para aprovechar realmente lo que tenemos. Hay muchos drenes que llevan aguas en donde el regador no pudo utilizar el agua y la tiró al dren. Vamos utilizando esas aguas. Vamos viendo qué agua está entregándose al Valle de Mexicali. El Valle de Mexicali está olvidado, está dolido. No tan solo sus carreteras, sus canales, sus caminos, su gente. Es un valle olvidado. Y tenemos que hacer algo también por ellos, no nada más Mexicali. En fin, hay tantas cosas. Bien. Sí. Quería hacer una... Sí, nada más una cosa. Ingeniero, mire, para que todo eso se tenga o se pueda dar, necesitamos cambiar el marco jurídico. O sea, la verdad es que sin hacer cambios directamente al marco jurídico sería, ¿cómo se llama? Como generar gritos, como lo han hecho muchos grupos, sin que logren tener un impacto directo en lo que es el problema. Necesitamos cambiar el marco jurídico, tanto estatal, y hacer también cambios a nivel federal para poder realmente enmarcar todas las posibilidades que usted dice. Si no, cualquier procedimiento que se haga no va a ser soportable. Así es. Eso es una realidad. Bien, le cedo la palabra a nuestro coordinador. Adelante. Bien, doctor, pues es un preocupante panorama, por lo que nos dices hay un descontrol en la recepción del agua, tenemos un descontrol en el uso, o sea, es un uso ineficiente, nos falta tratar el agua y reutilizarla, el agua residual. En fin, pues yo creo que hay una tarea muy grande para todos. Los medios tienen un papel muy importante que jugar aquí. Yo creo que entre todos tenemos que hacer un serio llamado a nuestros representantes, a los diputados, para que sean ellos quienes deben iniciar en la parte gubernamental una reorganización del tema. Y como decía aquí el doctor, pues nosotros creo que no podemos quitar el dedo del renglón, creo que debe ser pues una labor permanente que tengamos que hacer para estar presionando, y ojalá que eventualmente pudiéramos organizarnos como él lo sugiere. Ya en atención a nuestros compañeros de los medios, vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Vamos a reconocer su participación con la entrega de un reconocimiento. Observadores de Mexicali, Foro de Expresión Ciudadana,
otorga el reconocimiento al doctor Jesús Adolfo Román Calleros por su valiosa participación en el Grupo Madrugadores de Mexicali, exponiendo el tema agua, salud y medio ambiente en la ciudad y Valle de Mexicali. A 10 de julio de 2017, firma el ingeniero José Fernando Miranda, coordinador. Por favor, la foto del recuerdo. Doctor, aquí dos cuestiones. Una, como hombre ahí de academia, ¿qué dice la academia? Los estudios que se hacen, ¿cuál es la expectativa del manto acuífero aquí del norte del Valle de Mexicali? ¿Qué mediciones tienen ustedes? ¿Qué estudios tienen ustedes ahí? Y la segunda, con eso que menciona usted, el Consejo de Vigilancia del Agua. ¿Sería mejor necesario entonces pasarlo a que la administración del agua fuera municipal y no del Estado? Sí, desde luego que sí. Respecto de la primera pregunta, en la universidad hay varios especialistas en esos temas. Recientemente el señor rector dio instrucciones para que se formara un grupo para analizar la problemática del agua, y estamos en el proceso de realizar foros del agua. Ya tuvimos uno aquí en Mexicali y tuvimos uno en Ensenada, falta otro para Tijuana que será próximamente. La universidad y quienes participamos en ella estamos profundamente preocupados por lo que está ocurriendo. Nada más que debemos recordar que nuestra función, una de las funciones sustantivas de la universidad, bueno, la primera es la educación, la segunda es la investigación y la tercera es la divulgación. En la segunda estamos preocupados de lo que le está pasando a la fuente principal del agua en Baja California, que es lo que tiene aquí en Mexicali. El acuífero del Valle de Mexicali y el agua que llega del río Colorado es una preocupación muy grande, pero vemos que cada vez llega más contaminada. Ahí el acuífero está más contaminado, está sobreexplotándose, con lo que ocurrió en el 2003 con la división del acuífero de San Luis y el de Baja California. Se acentúa más este problema y graves pronósticos pueden darse en ese sentido por una sobreexplotación adicional que se tenga de eso. Con respecto de la parte de las comisiones municipales, yo le diría que cada uno de los municipios de Baja California tiene problemas totalmente diferentes y deben ser abordados totalmente diferentes, por lo cual sería muy sano que cada municipio contara con su propia comisión, como lo marca el artículo 115 constitucional, que le otorga el derecho pleno a los municipios de manejar sus aguas, lo que no ocurre en Baja California. Y sería más sano, sería bueno que le entraran los presidentes municipales a esta nueva formulación y tratar de resolver más localmente los problemas y que cada municipio resuelva sus propios problemas. Para puntualizar nada más, ¿esta contaminación de la que habla no afecta a las normas oficiales? De hecho las normas oficiales, la 1, la 2, la 3, la 17, la 19, en fin, hay varias, se afectan en ese sentido. Y pues hay situaciones que, le digo, nosotros como universitarios podemos decirlo, pero no tenemos ninguna facultad para poder ordenar o poder regular. Solamente proponemos, es nuestra función, y lo hacemos con una gran esperanza de que las autoridades nos escuchen. Y los estudios que se realizan son en apoyo al desarrollo del Estado, el desarrollo económico, el desarrollo social de nuestro Estado. Y la universidad está haciendo su trabajo. Esperemos que también las autoridades hagan el suyo. Gracias. Continuamos con los amigos. El sábado pasado el vicepresidente de Constellation hablaba acerca de que, bueno, un usuario más de la CES, como hay muchos más industriales, en las consecuencias que eso podría traer, porque por otra parte algunos agricultores dicen que tiene que ser para uso doméstico lo que esté proporcionando la CES, porque esta se está acabando. ¿Qué tan grave es la situación de que se le estén dando este uso industrial a empresas como Constellation? Es una situación, Rosa María, que está fuera de lugar. Ni siquiera debería de considerarse esa posibilidad, toda vez que el agua de Mexicali, el que maneja la CES, es para usos urbanos, usos domésticos, urbanos, no industriales. Estaría cambiándose
de uso del agua en ese sentido, y eso está prohibido por la ley. Tendría que hacerse toda una modificación de la ley de aguas nacionales para que se hiciera ese proceso. Yo no entendería cómo el gobierno del estado estaría haciendo ese cambio a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. No lo entendería yo, ¿no? ¿Qué otra opción habría? Bueno, acuérdense que las plantas de la Rosita, las plantas eléctricas, ellas están recibiendo casi 900 litros por segundo, lo cual equivale casi a 27 millones de metros cúbicos, pero es agua residual que ellos le dan tratamiento. La opción que yo le daría es que la Constellation recibiera agua residual, que enfrente de ellos está el Río Nuevo, ahí por el Campestre. Entonces, es agua que le diera tratamiento, rebasa los 200 millones de metros cúbicos que pasan por ese lugar, y 7, 8 millones que dieran ellos de tratamiento, pues sería la única solución que yo le vería para esa empresa, y sin dañar a lo que es la comunidad. Debemos recordar que aquí en Mexicali se tiene, cada habitante de Mexicali tiene 350 litros por día por habitante, lo cual representaría, si lo dividiéramos entre los 7.5 millones de metros cúbicos, representaría casi 30,000 habitantes de Mexicali que dejarían de recibir agua si se le diera el agua a la cervecería. Y los impactos económicos de ninguna manera solventarían la deficiencia que se tendría con la falta de agua para esos 30,000 habitantes. Gracias. ¿Alguien más que le hace preguntas? Doctor, dice el gobernador que le den opciones, que le den propuestas, porque dice que las estaciones públicas es la única solución al problema del agua. ¿Usted tiene alguna otra propuesta para enfrentar este problema del agua? Les digo, el agua es tal vez el recurso más deficitario en esta zona, a pesar de que dice mucha gente que aquí hay mucha agua. No es cierto, no hay agua. Toda el agua tiene dueño. El agua, la única que pudiera tener aspiración la cervecería, les digo, es el agua que pasa por el Río Nuevo, que es agua que proviene de coleos agrícolas, que proviene de desechos urbanos y que se le pudiera dar tratamiento. Además, no representaría una gran inversión, bueno, de acuerdo a las cantidades tan grandes de dinero que maneja esa empresa, sería fácilmente para ellos aprovechar unos 8 o 10 millones de metros cúbicos de agua del Río Nuevo, que prácticamente se están tirando, se están yendo al Mar Saltón. Las desaladoras, el tema de las que son las estaciones públicas, ese tema en la zona costa, ¿es la única solución que se le puede dar al tema del agua para la zona? Los municipios de Ensenada, de Rosarito y de Tijuana, la desaladora es la única opción. No hay otra fuente. Las otras son prácticas de conservación de agua y de suelo, en donde habría que motivar el uso correcto de nuestros bosques. El bosque, acuérdense, el bosque es el que propicia la precipitación, y los bosques de Baja California están olvidados. Tendría que darse más atención. Ahora, hay otra. En la zona de Tijuana, Tecate, se tiene un registro de cerca de 300 milímetros de precipitación pluvial. Son 300 litros por metro cuadrado que caen. Y es agua que roda y que nadie la usa, nadie la aprovecha. Faltan magueyeras, faltan empedrados, faltan líneas en contorno, faltan bordos que retenga el agua, que recargue los acuíferos. Se están olvidando de eso y están viendo nada más en el agua de Mexicali su única salvación, como lo ha visto Tijuana desde hace muchísimos años. Y la zona de la costa en general ven en Mexicali su única opción para tener agua. Yo creo que deben de pensar más localmente en resolver ese problema. El tratamiento de las aguas negras, del agua de las casas, acuérdense que de cada 100 litros que llegan a las ciudades, 70 se convierten en agua negra. Son muy buenos. Vamos aprovechándoles. Es mucho menor costo tratar el agua residual que el agua de mar. Son 37,000 partes del agua de mar contra 1,800, 1,900, 2,000 partes por millón que tiene el agua residual. Entonces, mucho más fácil tratarla. Son opciones que deben manejarse. No nada más quitarle el agua al agricultor, que siempre ha sido el que ha pagado los platos rotos. En fin, creo que el reciclamiento, la desalación es una de las opciones más adecuadas. Gracias. Continuamos con Toscano, después con Cosme. Doctor, buenos días. Hablaba de un desorden
que hay en cuanto a las autoridades, pero realmente cómo debe de aplicarse este orden. También se habla mucho de la falta de cultura de nuestros ciudadanos, de nosotros mismos, porque no cuidamos el agua, porque contaminamos, pero realmente en dónde podría aplicarse ya esta posible solución ante el drama que estamos viviendo. El orden al que hago alusión es que realmente el usuario que está pidiendo el agua es que la use racionalmente. Ustedes, cualquiera de nosotros, hemos visto que hay gente en Mexicali que lava la calle con la manguera, que deja la llave abierta, o que vemos el chorro del agua que está saliendo de una casa porque dejó la manguera abierta. En fin, está desperdiciando el agua. Vamos poniendo orden en todas esas cosas. La Comisión Estatal de Servicios Públicos tiene el registro de esos usuarios. No esperar a que llegue una cuenta grandota para cobrársela, sino ir ahí. Oye, si tú estás monitoreando y se supone que cada mes la comisión está mandando los lectores de esas mediciones, de esos consumos, vamos viendo quién la está usando bien, quién está desperdiciándola, qué está pasando, hay fugas, y no atenerme nada más a que te voy a cobrar tanto, si no te voy a embargar la casa. Entonces no tenemos tiempo para eso ya. Mexicali ya no es una ciudad pequeña, ya rebasa el 1.000.000 de habitantes y rebasa el número de usuarios que nunca pensamos que pudiera ocurrir. El calor era la frontera, era el muro que detenía a toda esa gente, que hoy ya la tenemos aquí, y que tenemos que hacer algo nosotros mismos para poder resolver esos problemas. El orden establezca quién es el que va a usar el agua, cómo la va a usar, y no que de repente lleguen empresas y que hasta gratis el gobierno del estado o los gobiernos municipales le hacen la infraestructura con tal de que vengan a instalarse aquí empresas. Tenemos que calificar, que evaluar el tipo de empresas que van a llegar aquí a Mexicali. Ese Consejo Ciudadano debe de formar parte de eso y no dejárselo a una persona que por intereses insanos pueda autorizar una empresa que no debiera estar aquí con nosotros. No podemos permitirlo ya no se puede, pues. El desperdicio que hay en todos lados tiene que ser resuelto. El desperdicio que hay, que yo le digo, bendito que pudiera hacer todo este desperdicio, porque quiere decir que todavía hay mucha agua y que hay la posibilidad de rescatarla. Entonces hagamos algo para rescatarla de veras. Y no dejar, yo me acuerdo con que hace 20 años o 50 años nos bañábamos aquí y íbamos a los pozos. No, ya no puede ser, no debe ser. Doctor, por último, la conclusión como académico y como investigador es que la empresa cervecera Constellation Brands no se va a instalar en Mexicali. Mire, de que se instale o no se instale, no lo sé. Pero si usted me pregunta a mí si yo autorizaría, no lo autorizo. Yo no autorizo una empresa que venga a esquilmar los pocos recursos que ya me quedan. No porque me venga a regalar pelotitas de voleibol y equipos de béisbol. No puedo permitirlo, porque ni siquiera es mi derecho. Esa agua no es mía, es de mis nietos y de los hijos de mis nietos. Es el agua del futuro. Yo no la puedo vender, no me puedo comprometer a eso. Yo no sé el gobernador cómo se atrevió a decir eso. No lo entiendo. Me disculpe, con todo respeto al señor gobernador, pero no debe ser. Gracias. Bueno, dos preguntas, doctor. La primera, hablabas del mal uso del agua en el Valle de Mexicali. Recuerdo cuando estaban encementando el canal Todo Americano, decían que iban a perder 80 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, también se dijo en esa ocasión, lo comentabas, que se pierde más de 575 millones de metros cúbicos de agua por la mala distribución que hay en el valle. Entonces, si comparamos uno con el otro, se pierde más en la distribución del agua que lo que perdimos por el cementado del canal Todo Americano. Y hablabas tú de que la universidad dice que hace estudios y todo, pero ustedes están como Rufo, nos oyen pero no nos escuchan, nos oyen pero no nos escuchan, ¿verdad? El gobierno. ¿Qué está pasando con todo esto? Híjole, Cosme, te acordarás, durante muchos años dediqué exclusivamente a estudiar el problema del canal Todo Americano. Las estimaciones que en aquel entonces hacía a través de estudios de hidrología subterránea determinaban que eran cerca de 300 millones de metros cúbicos los que iban a dejar de pasar al acuífero del Valle de Mexicali.
y la Conagua incluso me hizo un señalamiento muy duro, que incluso me llevaron a presentar mis argumentos en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y ante el secretario de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México para argumentar esto. Y la verdad, Cosme, es que tal vez sea más la cantidad de agua que ha dejado de pasar por el encementado del Canal Todoamericano o el nuevo Canal Todoamericano. La otra parte que señalas es que efectivamente hay una situación muy difícil, que entre el agua que recibe la Sila en Derivadora Morelos al punto más cercano de entrega hay una deficiencia de cerca de 500 millones de metros cúbicos en una distancia no mayor a 5 kilómetros, y ellos lo atribuyen a la evaporación y a la infiltración. Entonces, si son tan grandes las cantidades que faltan, debiéramos hacer algo urgentemente de qué está pasando ahí. Eso no es posible, Cosme. Es una situación totalmente anómala, en donde tenemos que encontrar dónde están esos 500 millones que están faltando, porque 500 millones es el equivalente a la dotación que recibe Mexicali en 5 años, para 1 millón de habitantes. Entonces dice que a la universidad la oyen pero no la escuchan. Mira, no precisamente eso a la universidad. Te digo, nosotros como académicos estamos obligados a realizar investigaciones, y nuestra responsabilidad es entregar los informes y entregar las conclusiones de nuestros estudios, y nosotros, hasta ahí llega nuestro papel. No podemos obligar a ningún gobierno ni a ningún funcionario a que haga lo que estamos recomendando en nuestras investigaciones. Es una fuente doctrinaria de Es una fuente de información. Desafortunadamente, pues no tenemos el poder para que se cumpla la disposición o la recomendación que hacemos en cada estudio. Y la segunda pregunta, en la mesa arenosa de Andrade tú comentabas que hicieron algunos pozos indebidamente y que era un corporativo. ¿Nombre de las personas que conforman este corporativo? Bueno, pues tenemos gente muy connotada ahí. Está el señor Rufo, está el señor gobernador, el exgobernador Ernesto Rufo, está José Carlos Sánchez, están varias personas más de ese equipo. ¿El Ordi? No estaría seguro de que esté el Ordi, pero no sé, él anda en todas las empresas, ¿no? Todas las empresas que hay, está ahí. Doctor, ahorita comentaba pues este tema de que del cambio de uso del agua no se puede hacer a menos de que sea federal, me parece que es la que permite eso. Constellation, ¿cuántas leyes está violando exactamente con su instalación? Porque se habla mucho de que si los reglamentos municipales, exactamente cuántas legislaciones está violentando esta empresa con su instalación. La ley de aguas federales, la ley de aguas nacionales, que es la ley federal, es la que regula el agua aquí en México, es la única. Aquí en Baja California no tenemos ninguna ley, nunca hemos tenido ninguna ley. Hemos tenido reglamentos de operación de las comisiones estatales que se establecieron en 1967 y se modificaron en 1982 y se han tratado de aplicar como ley, pero ninguna es una ley, solo son reglamentos. Y esta última propuesta de ley, que era lo más parecido a un reglamento de pagos más que a una ley que manejara los criterios de uso del agua. En fin, son cantidades, son situaciones que no podemos sustentar muy bien. ¿En qué parte la viola exactamente? Bueno, en que está tratando de usar agua urbana en uso industrial. Está desviando también el derecho del agua sin una concesión. Una concesión es una concesión federal. Para que el agua urbana se convirtiera en industrial tendría que haber un acuerdo total de todos los módulos de riego, la SDRL, en acuerdo con el Comité Hidráulico, en acuerdo con la Comisión Nacional del Agua aquí en el estado de Baja California. Tendría que hacer un consenso y la aprobación de todos absolutamente, lo cual no es cierto.
Gracias. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Bueno, sí, es que hablabas de los millones de toneladas, bueno, las cientos de toneladas que había de estiércol que producen estas engordadoras. El estiércol puede producir gas y puede producir composta. ¿Por qué la universidad tiene algún proyecto para la reutilización de estos productos? Sí, de hecho, en el Instituto de Ciencias Agrícolas, la doctora Isabel Escobosa está desarrollando un estudio para elaboración de compostas que ya está cumpliendo su tercer año de trabajo y con resultados muy interesantes, muy importantes, lo cual me permite hacer la recomendación de que estas empresas, con el fin de resolver esta problemática ambiental y social, se pudiera dedicar una parte de su estructura a la elaboración de compostas que pudiera ser para el mejoramiento en el manejo de suelos agrícolas y también para la elaboración de suelo para macetas, para las señoras, los jardines. Sería fabuloso y se tendría un éxito rotundo, porque en la elaboración de composta, como bien lo señalas, se produce gas, ese gas metano que puede producir energía, puede producir agua, manejo de agua, tratamiento de agua con energía eléctrica, barata. Entonces ahí tendrían muchos, incluso hay otros subproductos como los lixiviados, que son productos para utilizarse en la agricultura como fertilizantes. En fin, hay una serie de ventajas que se podrían tener. Es muy interesante ese punto. Porque en Europa, lo que es Alemania, Holanda, Inglaterra, están sacando gases. No, además en esos países que señalas, tuve la oportunidad de ver que ellos no utilizan absolutamente ningún gramo de fertilizante contaminante. Ellos, los suelos son orgánicos totalmente y la fuente es eso, la composta. Y no necesitan fertilizar sus tierras. Son unos terrenos maravillosos en donde producen lo que quieren. Y eso lo pudiéramos hacer nosotros aquí, teniendo la ventaja esta. Muchas gracias. Vamos a terminar la